Esta historia comienza mostrándonos a un sujeto entrando a un palacio cubierto de sangre, quien es llamado por todo su majestad. Seguido de eso, una mujer se le acerca diciéndole que le traerá a su heredera que acababa de nacer. Él, con una mirada muy fría, mira a la que es su hija, nuestra protagonista. El emperador se pregunta si en verdad esta era su hija, abalanzándose contra ella y tomándola del cuello. A la vez, mientras perdía el conocimiento, nuestra protagonista se preguntaba quién era este sujeto. Pues déjenme decirles que este sujeto era el emperador del Imperio Agrient. Se apoderó de 10 reinos en tan solo 5 años. Así es como subió al poder. Este es un tirano conocido por todos como el emperador loco y efectivamente este era mi padre. Cuando desperté, estaba en brazos de la misma mujer que me tenía en un principio. Ella, muy feliz y con alivio, me repetía una y otra vez que lo había hecho bien. Si tan solo hubiera llorado en ese momento, ese sujeto, al que dicen es mi padre, me habría decapitado en el acto. Cabe aclarar que eso no es lo que le diría una niñera a un bebé, pero en fin, aquí todos en este reino son extraños. De alguna manera, nací con las memorias de mi vida pasada. Esas memorias incluyen haber nacido en Corea, viviendo como una chica normal, o por lo menos, hasta el final de mis 25 años, el momento en el que fui asesinada por un desconocido. Pero de repente, había reencarnado como la hija de un emperador sanguinario. En efecto, se podría decir que esta nueva vida es 90% una miércoles. Cuando este sujeto me tomó del cuello, yo simplemente me resigné, algo que lo desconcertó hasta cierto punto. Pero vamos, sería una muerte más para este loco. Incluso mató a la esposa que tenía. ¿En serio piensan que lo dejará pasar así, solo porque soy de su propia sangre? Pero de la nada, cuando ya me creía muerta, él me soltó y, con una malévola risa, me nombró Ariadna. Ese fue el primer encuentro entre el emperador tirano y yo, su única hija. Más tarde, en el palacio de Telón, yo era despertada por estas dos, la una, mi niñera, una sirvienta del palacio que siempre que venía, no dejaba de hablar. Eso era molesto, pero gracias a ella descubrí que mi padre está demente. Hasta ahora, muchos han sido hechizados por su aspecto y poder. Muchas mujeres lo han seducido y dado a luz a su hijo, pero ninguna ha sido capaz de dar a luz exitosamente. Este psicópata no compartía amor por su propia sangre, y las mujeres que trataron de usar a sus bebés como un atajo hacia el poder terminaron conociendo finales terroríficos. Supongo que mi madre solo pudo dar a luz, ya que él estaba en la guerra. Y en cuanto a la niñera, se llama Serira. Es alguien muy amable que ha estado conmigo desde que desperté en este extraño mundo. Ambas parecían unos niños jugando conmigo, pero de repente, un soldado real se acercó a la puerta y dio el comunicado. Por órdenes de su majestad, la princesa Ariadna deberá ser llevada al Palacio Soleil, el palacio del emperador. Cuando llegamos, la muchacha, que no dejaba de hablar, estaba muy asustada, pues el emperador realmente era aterrador. Yo, por mi parte, me preguntaba los disparates que estaba preparando mi padre. Si este era su plan para matarme convenientemente cuando quisiera, él en realidad sería alguien malvado. El solo hecho de pensarlo me puso a llorar. Aquel lugar era terrible. No me gustaba en absoluto, exigía ser de vuelta a donde estaba, incluso la cama era incómoda. Me puse a llorar y ellas no sabían qué hacer, hasta que Serira pasó su mano suavemente por mi rostro, a forma de caricia, y me dijo que se aseguraría de que estuviera cómoda. Siguió acariciándome hasta que los pensamientos tormentosos desaparecieron. Las manos de Serira realmente son cálidas. Tuve un sueño. En él, dormía plácidamente en una nube, o al menos hasta divisar a lo lejos una extraña figura. ¿Era un ángel? ¡Qué grave error! Mi padre sería todo menos eso. Desperté y él estaba frente a mí. Se notaba pensativo hasta que comenzó a hablar. He notado esto antes. Pero tú realmente no lloras, dijo mientras posaba sus manos sobre mi cuello. Serira, asustada, le dijo que seguramente se debía a que era una princesa muy dócil. Él la miró incrédulo de lo que decía, pues aún así ella debería sentir una intención asesina. A pesar de eso, su hija lucía calmada, indefensa. Además,
ella no lucía como su madre en absoluto. Eso era algo molesto. Yo, por mi parte, me puse muy furiosa por lo que había hecho. Solo quería que me dejara sola. Pero él solo sonrió, como aquel que de un bonito recuerdo se acuerda. Esto no duró mucho, pues se levantó entre carcajadas diciendo que si lo que acababa de hacer era una maldición, eso no había estado tan mal. Quedé desconcertada, no sabía de qué hablaba, cuando con un rápido movimiento se giró y pasó su mano sobre mi cara. Estoy deseando que llegue. Me pregunto qué maldición vas a lanzar sobre mí. Existe un recuerdo en el fondo de mi mente. Escuché una suave y escalofriante voz que gritaba: «Te desprecio, emperador. Mi cuerpo y mi sangre nunca te perdonarán». Se escuchaba muy desesperada y llena de remordimiento. Cuando mi cuerpo se desmoronó, el niño con mi sangre te maldecirá en mi lugar. Cuando desperté, estas dos hablaban como siempre. Helen se preguntó, ¿por qué no lloraba cuando el emperador estaba cerca? A lo que mi niñera dijo que eso, de seguro, debía ser porque reconocía que él era mi padre, algo que era totalmente una mentira. Algo interesante que dijeron fue que yo no me parecía en absoluto a mi madre, yo no tenía su rubio cabello brillante. Aunque era algo que nadie notaría, a menos que se lo dijesen. Por su parte, Helene se preguntaba por qué la emperatriz había dicho tales cosas, algo que seguramente tenía que ver con mis recuerdos. El nombre de mi madre era Gereira. Aparentemente, era la heredera de un reino en el norte. Cuando supo que estaba a punto de tenerme, mi madre se confinó en Etenol para ocultar que iba a tener una hija. Solo me pudo dar a luz porque, en ese momento, el emperador estaba conquistando Isarta. Por desgracia, no sobrevivió al parto. No puedo imaginar por lo que tuvo que pasar mientras me protegía durante todo ese tiempo. Al despertar, mi padre estaba enfrente de mí, fisgoneando. Se preguntaba si acaso no dormía, pues nunca me había visto hacerlo. ¿Acaso era su presencia la que no me dejaba dormir? Era muy divertido y todo, pero no me gustaba su presencia y mucho menos que me visitara tan seguido. Aunque Serira y Helene estaban felices por eso, aún guardo esperanzas de que se aleje, pues descubrí que mi madre no era la primera esposa. Al ser yo la hija de una de sus amantes, seguramente con el tiempo se iría distanciando de mí. Sin embargo, por el momento, ha ocurrido todo lo contrario. Todos los días viene a verme, ¿qué digo? A molestarme. Últimamente, está empeñado en hacerme llorar. Incluso llegó a quitarme mi preciado chupete, y claro, yo no puedo hacer más que una carita de enojada, algo que parece divertir más a este sinvergüenza. Es mejor que esté así, porque cuando deja de reír, supongo que su lado psicópata sale a la luz. Vaya, tus ojos son rojos. Demasiado rojos, me hacen querer sacarlos. Cuando eso ocurre. En verdad, le tengo miedo. Es como si fuera un monstruo que solo busca saciar su aburrimiento conmigo. Pero cuando más pienso que va a seguir y estoy preparada para ello, él simplemente se detiene, y de la nada, cambia. Me acaricia, me trata bien, hasta que se queda callado nuevamente y sigue con su tortura. Aquella vez, me ordenó que llorara. Yo, obviamente, no quería seguir con estas estupideces, pero de repente comencé a llorar. Mi cuerpo me acababa de traicionar, moviéndose por su propia cuenta. Supongo que solo busca sobrevivir. En aquel momento, un soldado se hizo presente. Llevaba la noticia de que los prisioneros de Isarta habían llegado. Él, en un principio, dio la orden de que un sujeto llamado Perdel se encargara. Pero su lado psicópata salió a relucir, cambiando la orden. Ahora debería tirarlos a todos a la prisión y él personalmente se encargaría de lo demás. El soldado, ahora notablemente más nervioso, preguntó qué deberían hacer con el rey de Isarta. A lo que el emperador, sin dejar de mirarme, dio la orden de que lo ejecutaran en fechas próximas. Y una vez a solas, me preguntó si acaso no lamentaba haber nacido con un padre como él. Justamente esa pregunta le hacía recordar a aquella mujer que desesperadamente había tratado de salvarme. Allí es cuando lo pude ver nuevamente, sus ojos, su rostro reflejando una expresión de completo vacío. De hecho, podría jurar que estaba triste. Sin embargo, este sujeto es como una montaña rusa y,
Seguidamente, me ordenó que llorara. Yo solo podía insultarlo desde mis adentros. Había sido una idiota por haberlo tomado en serio. Escuché que los bebés lloran todo el tiempo. Quizás ella sea subdesarrollada. Después de eso, ha estado viniendo regularmente. Y claro, con el presente, no es como si no pudiera dormir, solo es que me da miedo. Así que, cuando él no está, aprovechó cualquier oportunidad para hacerlo, algo que se me ha complicado con estas dos, que están hablando a cada rato. Aunque ahora que lo pienso, ¿por qué viene tan seguido? No es como si yo fuera la hija de su esposa principal. Además, solo viene y me utiliza como si fuera un juguete de entretenimiento. Si tiene tanto tiempo que matar, debería encargarse de la política. Y justo entonces llegó mi padre, algo muy raro, pues no suele venir en las tardes. Yo aún necesitaba descansar, escuché que preguntó por mí, pero Serira le dijo que estaba tomando una siesta. Así que no había otra opción, debería hacerme la dormida. Él se acercó a mí para comprobar lo que le habían dicho. Así que yo puse la mejor cara de dormida que podía, mientras imploraba a los dioses que me salvaran de este tipo. Aunque me olvidé que este sujeto no tiene sentido común. Estiró mi cachete, preguntando si realmente estaba dormida. Seguro que este idiota creía que no lloraría, hiciese lo que hiciese. Pero le mostraría que eso no era así. Adelante, mátame si puedes, idiota. Abrí los ojos y estaba enfrente de mí. De repente, lo que había dicho en mi mente perdió fuerzas. Cuando estaba tan cerca, mi cuerpo se llenaba de un frío estremecedor. Parece que mi hija no tiene mucho sueño, dijo. A continuación, supongo que era una broma. Pues, literalmente, él me había despertado. Era algo injusto y quería llorar, pero las lágrimas no salían. Claro, el culpable debía ser él. ¿Qué tal si crecía como una niña que no podía llorar? A fin de cuentas, él me había llamado subdesarrollada. Eso me enojó muchísimo e intenté evitar verlo, algo que funcionó, pues él lo había notado. Así que pensé que la situación mejoraría, pero mi cuerpo me traicionó nuevamente y mi estómago gritó por un poco de comida. No podía creer que ese sonido hubiera salido de mí. Fue algo vergonzoso que, por supuesto, divirtió a mi padre. Serira, apenada por lo que pasó, pidió disculpas, diciendo que seguramente debía ser la hora de mi comida. Al saber esto, el emperador pidió que me alimentaran. Justo en ese momento, yo exploté. ¿Cómo era posible que observara a una dama mientras comía? Seguramente me atoraría y él tiene esa mirada. Seguramente me estaba haciendo hacer el ridículo. Cuando Serira me dio mi deliciosa leche, yo no pude tomarla bien. No podría hacerlo mientras él siguiera ahí, mirándome fijamente sin decir palabra alguna. Y de repente, se acercó. Ambas temíamos por lo que podría pasar, en especial yo. ¿Acaso planeaba matarme por no tomar mi leche? Si tan solo era por eso, yo bebería mi leche. No me hagas nada, por favor. ¿Acaso no le gusta la leche tibia, aunque aún se siente caliente? Después de decir eso, se quedó mirándome, como lo hace de costumbre, algo que sigo sin entender, ¿por qué lo hace? Entonces, a Serira se le ocurrió una grandiosa idea. Si yo no comía, ¿debía ser porque quería que su grandioso padre la alimentara? ¿Me estás pidiendo que cargue a mi hija y la alimente? Algo a lo que Serira respondió afirmativamente. Por su actitud pensé que no lo iba a tomar en serio, pero seguidamente ordenó que me trajeran hacia él. Él nunca me había cargado antes y, además, yo no estaba lista para esto. Justo cuando me iban a dejar en sus brazos, los dioses debieron acordarse de mí, pues un guardia se acercó al emperador diciendo que Sir Perdel estaba pidiendo urgentemente su presencia. Él, comprendiendo de lo que se trataba, se marchó de inmediato. Esa actitud me dejó un poco molesta, solo se fue así, sin más. Pero bueno, no es como si eso me afectara. Gracias por ver.